Bien, le invito a que vayamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, al libro primero de Juan, o primera de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos tiene en esta hora. Oramos al Señor. Dios nuestro, Padre Celestial, en esta hora, Señor, agradecidos estamos en este lugar por esta extraordinaria oportunidad de estar delante de su presencia y particularmente sentarnos a la mesa suya para disfrutar de los manjares y de este maná venido de los cielos, que es el alimento para nuestro ser interior. Muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad. Como siempre, rogamos que cada uno de nosotros tengamos toda nuestra atención puesta en su palabra, que nada ni nadie nos robe la atención respecto a ella, como también rogamos por la iglesia de los niños, por las profesoras en servicio, nuestros hermanos también acá en el templo en servicio, que todos, Señor, estemos bajo el amparo y la bendición suya, de tal manera que este culto sea un culto de mucha bendición para cada uno de los asistentes. Gracias, nuestro Padre Celestial. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente a modo de recuerdo, hermanos, decir que estamos viendo algunas diferencias que se dejan ver entre los cristianos que verdaderamente están en la fe, como también aquellos que no lo están, ya que hemos visto a través de la Escritura, especialmente en esta carta enviada por el apóstol Juan a los hermanos en el primer siglo, cómo desde ese tiempo la iglesia había sido infiltrada por algunas personas que aparentaban vida de piedad, pero que estaban totalmente lejos de serlo. A pesar que muchos de ellos empezaron a ocupar posiciones de liderazgo dentro de la iglesia del Señor, a través de inclusive enseñar la palabra del Señor. Pero cuando el apóstol Juan empezó a ver el desarrollo de ello, la enseñanza propiamente tal, y también la conducta, debió rápidamente enviar esta carta
y establecer los parámetros que hacen la diferencia entre un creyente, un hijo del Señor, versus aquel que está de alguna manera en apariencia de lo que podría ser la vida de piedad. Y la semana antepasada nosotros vimos el último versículo del capítulo 2, el versículo 29, y luego también pasamos al capítulo 3 que hoy día estamos, donde avanzamos desde el versículo 1 al 3. Y en ambos, o en todos estos 4 versículos que vimos, la Escritura nos dijo lo que nosotros somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. ¿Ah? ¿Recuerdan ese texto emblemático de la palabra del Señor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, lo primero que aprendimos en aquella oportunidad el domingo antepasado es que somos hijos de Dios. También en el versículo 2 del capítulo 3 vimos lo que vamos a hacer cuando el Señor se manifieste. Y en el versículo 3, lo que debemos ser. ¿Y qué es lo que debemos ser como cristianos en el tiempo presente? Como bien decía este versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, los cristianos, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, lo que debemos ser en este tiempo presente es creyentes puros. Eso es lo que nos habló la palabra del Señor 2 domingos atrás. Hoy día, nuevamente veremos esta prueba moral que más allá de la normalidad de lo que uno pueda expresar con su boca respecto a su cristiandad, tiene que ver con el desarrollo de nuestra conducta. Cómo estamos llevando nuestra conducta, cómo otros la están viendo respecto a la fe que estamos profesando cada uno de los que decimos que somos hijos del Señor. Y fundamentalmente estos versículos desde el 4 hasta el 10 nos van a hablar que los cristianos no viven ni pueden vivir en pecado. Eso es, podríamos decir, el tema general que tenemos en esta oportunidad. Y nos vamos a fijar primeramente en la naturaleza del pecado, en lo que es el pecado. Muy importante poder empezar a definir estos conceptos que nos van aclarando estos temas que son doctrina fundamental dentro de la Iglesia del Señor y que cada uno de nosotros deberíamos también poder dominar, porque nos va a ayudar a discernir también de pronto y mostrar la diferencia que existe verdaderamente entre uno que sirve al Señor y otro que está solamente aparentando, aunque no tenemos nosotros que ser escrutadores del corazón de los demás. Sin embargo, este escrutinio nos sirve porque de pronto quedamos anonadados cuando vemos ciertas personas y después no las vemos. O vemos actitudes que son bastante raras respecto a su cristiandad. Entonces, esta palabra nos sirve para hacer un cierto reconocimiento, pero más aún para observarnos a cada uno de nosotros, cómo está nuestra cristiandad. Entonces, vamos a ver la naturaleza del pecado, en primer lugar desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y aquí el primer versículo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el apóstol Juan se vuelve a lo que
están haciendo una apariencia de cristiandad. ¿Y quiénes estaban haciendo una apariencia de cristiandad? Los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia del primer siglo. Y el apóstol acá empieza a demostrar la verdadera naturaleza del pecado que había en ellos. Y ahora los pecados no los va a mostrar como actos individuales, como situaciones particulares, sino como una actitud que se siente molesta, esa actitud de esta gente, por las exigencias morales que Dios hace sobre la vida de los creyentes. Y aquí nosotros vamos a encontrar un concepto muy importante, bastante importante, que el apóstol dirige acá y lo expresa como: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ese concepto es muy importante, la infracción de la ley. Luego el versículo 4 continúa: pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, los falsos maestros, los falsos cristianos, el pecado o los pecados que ellos estaban cometiendo eran pecados de infracción de la ley. O sea, eran personas antiley. Ahora, rápidamente, cuando nosotros se nos habla de ley, nosotros que conocemos algo del Antiguo Testamento, estamos pensando que la ley tiene que ver con la ley de Moisés. Y rápidamente nos vamos a aquello, pero esta palabrita antiley, que es una palabra muy importante en el original, se usa más de 200 veces en una Biblia llamada la Septuaginta, que es una traducción griega de los originales del hebreo y del arameo, y donde con claridad total sale esta palabrita más de 200 veces. Y aclara este concepto que no solamente queda englobado en lo que es la ley de Moisés, sino que implica despreciar, desestimar la ley a la que una persona debe someterse. Ahora, muchas personas que se catalogan, ¿no es cierto?, o dicen ser ateos, tienen este problema básico en su vida, en su corazón, porque ellos están rechazando la existencia de Dios, porque en sus corazones ellos son antiley y rechaza que exista un ser superior al cual ellos deban someterse. Entonces ahí, hermano, se empieza a ver con mayor claridad qué tipo de personas son estas. Insisto, podríamos definir ciertos pecados particulares de esta gente que estaba, ¿no es cierto?, incluso en posiciones de autoridad dentro de la iglesia, pero no eran cristianos. Pero lo más importante que ellos tenían es que no solamente ellos pecaban de diferente manera, sino, como bien dice el texto bíblico, la naturaleza del pecado es infracción a la ley. Es, insisto, voy a leer de nuevo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, estos antiley eran personas que rechazaban la autoridad de Dios y la autonomía de un ser superior. Hay un profesor que habla al respecto y dice: el gobierno de la ley, comillas, el gobierno de la ley
es que todos los seres estén igualmente sujetos a la ley. Algunos aman la ley, otros se consideran por encima de la ley, pueden utilizar las leyes para controlar a otros, puede que se consideren que la libertad de hacer lo que quieran es la ley más grande. Entonces, aquí este profesor, ¿no es cierto?, de la Biblia está mostrando que el gobierno de la ley, o sea, lo más importante, nos estamos refiriendo a la ley de Dios, es que todos los seres, toda la creación esté sujeta a la ley de Dios. Pero desafortunadamente, claro, algunos aman la ley de Dios, pero otros se consideran encima de la ley de Dios, otros usan las leyes para controlar a otros y otros creen que la libertad de hacer lo que quieran es más importante que la ley de Dios. Ahora, hay algo en nuestra naturaleza humana que a cada uno de nosotros nos provoca resistencia a someternos a la autoridad. Ahora, cualquiera que tenga un hijo de 2 años puede certificar lo que estoy diciendo, porque en ese niño de 2 años de pronto ve resistencia a la autoridad de su padre. A pesar de su corta edad, a pesar que recién está iniciándose en la vida, la persona resiste a la autoridad. Un niño, hermano, resiste a la autoridad, en este caso la autoridad de sus padres. Y aquí también la Escritura, nosotros tenemos un libro muy particular en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el libro de los Jueces, donde vemos una sociedad totalmente descendiendo a la anarquía. De tal manera que el texto bíblico en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, este tipo de gente es esta conglomeración de personas que son antiley. Y como son antiley, o sea, que no se someten a la ley de Dios, como consecuencia vienen una serie de pecados. Por eso la definición fundamental de pecado dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, el corazón humano vino a esta infracción de la ley desde el jardín del Edén. O sea, Dios estableció su ley, Dios estableció su orden perentoria. Sin embargo, Adán y Eva pensaron que saltarse la ley de Dios iba a ser, ¿no es cierto?, algo interesante para ellos. Es importante entonces entender esta expresión que el apóstol está dando acerca de la naturaleza del pecado. Y habla, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es antiley. Entonces, hermano, en el Señor, aquí hay una definición importante del pecado. Todo aquello que no se somete a la ley de Dios está, ¿no es cierto?, en la manifestación de los pecados. Y desafortunadamente, insisto, desde una persona, desde su tierna edad, empieza a resistirse a la ley de Dios. Uno de pronto está dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, y lo único que hace es decir lo que habla la palabra del Señor. Por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces en este lugar: alzad vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Y hay algunas personas que reaccionan, no en esta iglesia, y dicen: ¿qué tiene que darme una orden de que yo tengo que levantar las manos?
Entonces, la persona, más que desobedecer de pronto una insinuación de aquellos que están en control del culto, de algún líder, en una reunión, están en contra de la ley de Dios que nos ordena que de pronto tenemos que alzar nuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Entonces, hermano, esa es la definición de la naturaleza del pecado. O sea, es vivir con nuestras propias ideas que las consideramos de pronto superiores a las de Dios. Pero ¿qué Dios tiene que estar direccionando mi vida si yo tengo ideas que son mejores que las de Él? Y esto implica una cantidad de pecados en la vida de las personas y finalmente va a demostrar que esa persona aún no conoce a Cristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Juan está demostrando, que este liderazgo que había de pronto dentro de la iglesia, maestros que estaban enseñando otra cosa que no era la palabra del Señor, estaban infraccionando la ley de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Dios podría exigirlo, pero yo no prefiero hacer aquello. Algo por el estilo. Puedo prometerlo, pero yo no quiero hacerlo. O sea, lo que Dios diga a mí me da lo mismo. Entonces, es ahí donde el apóstol abre aquí esta palabra en esa dirección. Ahora, el versículo 5... era muy importante poder entender esta partecita. Ya estos otros versos vamos avanzando rápidamente en ellos. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Por qué los creyentes, hermanos, no debemos practicar los pecados? Porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, trató con el pecado. Dice la palabra del Señor, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, el evangelista o el apóstol Juan, hermano, habla en dos oportunidades de la aparición del Señor, pero en su segunda venida. En el versículo 28 del capítulo 2 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando a Él aparezca, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahí está la palabra aparición, pero en su segunda venida. También en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, sabemos cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En estas dos expresiones donde Él aparece, donde el Señor Jesucristo aparece, es respecto a su segunda venida. Sin embargo, aquí usa nuevamente esta palabra dos veces en el versículo en cuestión, el que estamos leyendo, el versículo 5, y también en el versículo 8, para referirse a su primera venida. A su primera venida. Ahora, en su primera venida dice lo siguiente, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente de Israel pensaron que nuestro Señor vino como un libertador del yugo romano. También las personas piensan que Él vino principalmente
para darnos buenas enseñanzas morales o ser nuestro ejemplo, lo cual es totalmente verdadero. Sin embargo, la venida principal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra es para quitar nuestros pecados. Por eso es muy importante que los creyentes no deben practicar los pecados, porque la aparición fundamental de nuestro Señor Jesucristo lo dice con claridad total el texto bíblico. Él apareció, Él vino en su primera venida para quitar nuestros pecados, hermanos. Esa fue la función principal y no hay pecado en Él, porque el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo lo preservó del pecado. Dice Lucas, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, en su vida terrenal, no hay en él pecado, como dice aquí el versículo 5. Vivió en plena obediencia a Dios y ni aun sus enemigos pudieron convencerlo de pecado. Por lo tanto, él vino y sabemos que él apareció para quitar nuestros pecados, y la mejor prueba de que vino a hacer esta gran obra es que no hay pecado en él. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro dice: se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado. Ahora el versículo 6, ya estamos avanzando, hermano. Vamos a ir a tierra derecha rápidamente a la palabra del Señor. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La manifestación de la vida de Cristo en nosotros es que debemos permanecer en él. Ahí está la primera partecita. Todo aquel que permanece en él. Ahora luego viene dos palabritas que para nosotros nos da la impresión que es una contradicción vital del apóstol Juan, y uno dice: oye, aquí Juan se nos cayó, perdió la brújula, en fin, está hablando cualquier cosa, se equivocó, porque dice todo aquel que permanece en él, es decir, los creyentes, porque se entiende que estamos permaneciendo en Cristo. Amén. Y luego añade: no peca. Y alguien dice: pero el apóstol Juan se equivocó, porque ya nosotros aprendimos en el capítulo 1, versículo 8, que nadie puede decir que no tiene pecado. Amén. Aprendimos también que cuando el creyente peca, debe confesar sus pecados para que se restaure la comunión con Dios. Sin embargo, acá en la palabra dice, en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. En este caso, hermanos, no persevera en vivir pecando. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice: no persevera en vivir pecando. O sea, no supone que los cristianos seamos impecables. No implica aquello, ya que la perfección se va a alcanzar exclusivamente cuando nuestros cuerpos sean glorificados en la venida del Señor, no antes. Pero sin embargo, no pecar implica no perseverar en los pecados que hacíamos antes de conocer al Señor, o hacerlo de manera reiterada.
Porque una cosa es una caída ocasional, que una persona tenga en pecado, y otra totalmente diferente en la práctica del pecado. Entonces, aquí el apóstol está dando esta claridad: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca. O sea, aquí la palabra del Señor habla que lo hace de manera reiterada, de manera continua. Dice, no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, es una persona no salva. Y ahí aparecen dos verbos, visto y conocido, que están en tiempo perfecto, lo que implica que en el tiempo pasado no ha tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, por lo tanto, ahora no tiene ninguna relación con el Señor. No le ha visto ni le ha conocido. Esa persona, si no ha visto al Señor, ¿qué es lo que implica? Es una persona ciega. Está en la oscuridad y no ha conocido ¿a quién? A la persona del Señor Jesucristo, quien es Él y que ha venido a ser hace 2000 años por la humanidad. Entonces, este tipo de persona es un no creyente que está lejos del Señor y que está en la práctica del pecado. Ahora, el versículo 7, aquí ya nos empieza a decantar toda la enseñanza para que nosotros podamos hacernos la pregunta: ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Y el versículo 7 empieza a decantar esta enseñanza donde nos dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces el apóstol está viendo que de pronto tiene hermanos nuevos en la congregación, y él, con la ternura habitual de un siervo del Señor, los mira con conmiseración, con lástima, y le hace esta expresión de cariño: hijitos. Tal vez sean niños en el andar cristiano, tal vez lleven poco tiempo en el servicio del Señor. Que no te engañen, que nadie os engañe, porque los falsos maestros, instrumentos de Satanás, están procurando engañar a los que están en la fe, hermanos. Están procurando descarriarlo, no solamente teológicamente, sino también moralmente. Esa es la labor de los falsos maestros, de la gente que no conoce al Señor, de aquellos que están en contra de la fe y la enseñanza. La exhortación del apóstol es que nadie os engañe. Y le dice: practiquen ustedes lo que son. ¿Y qué es lo que son? El que hace justicia es justo, como Él es justo. La persona debe andar en la justicia de Dios. Nosotros fuimos justificados por Él, justificados por el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Pero más allá de la justicia implantada dentro de nosotros, implica no vivir en pecado, vivir en la verdad de Dios. Entonces, el que hace la justicia es justo como Él es justo. Y luego añade: el que practica el pecado es del diablo. Entonces he dicho acá, en esta partecita, y he preguntado: ¿quién es nuestro Padre? Porque aquí solamente hay dos padres, hermanos. Hay dos opciones, no hay una tercera vía. Recordemos que la palabra del Señor no es a medias tintas. La palabra del Señor, hermanos, tiene solamente dos posibilidades. Y aquí dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea,
La práctica del pecado está vinculando a una persona con el diablo. Ese que peca reiteradamente está vinculado con el diablo. Porque el diablo es donde se originó también el pecado. Dice el versículo y añade, porque el diablo peca desde el principio. O sea, al diablo lo crearon, Dios lo creó. Y ya en el libro de Ezequiel nosotros empezamos a ver cómo el diablo empezó a pecar antes de la creación de los mundos, antes de la creación de la raza humana. Por lo tanto, aquí dice que el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde antes de la creación del hombre. Desde ese tiempo, el diablo está pecando. Y además de eso, que como esto es lo que está haciendo el diablo, también está induciendo a la gente a pecar. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque el Satanás, el diablo, como peca desde el principio, induce a las personas a pecar, a hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Ahí tenemos a Judas, por ejemplo, cuando él fue inducido a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y tanto ejemplo que la palabra del Señor nos muestra. Después el mismo diablo controlará de una manera total al anticristo que se levantará al final de los tiempos y que estará simplemente al servicio del diablo. Entonces aquí viene la advertencia: el que practica el pecado es del diablo, o sea, tiene como padre al diablo. ¿Ah? Porque el diablo peca desde el principio. La esencia de Satanás, el diablo, es pecar e inducir a la gente a pecar, hermanos. Pero acá el texto añade, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, la solución al problema del pecado es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La solución al problema de los pecados es la aparición de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que liberta a los pecadores que creen en el Señor Jesucristo del poder del pecado y los traslada al reino de su amado Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay libertad en nuestro Señor Jesucristo. Hay libertad del poder del pecado, hermano. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo, hermano, son evidentes, se manifiestan a diestra y a siniestra. Siempre Satanás está actuando. Sin embargo, Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, destruir las obras del diablo. Ahora es evidente, hermano, que las obras del diablo no han sido destruidas en el sentido de que todas han desaparecido. Él se sigue manifestando y continuará Satanás manifestándose hasta el tiempo que sea atado y quede inactivo. Apocalipsis 20, versículo 3. Sin embargo, la obra de nuestro Señor Jesucristo permite a los que verdaderamente hemos creído en el Señor no estar sujetos a la esclavitud del pecado, hermano. La obra de nuestro Señor Jesucristo nos suelta las cadenas del pecado, hermano. Y en nuestro Señor Jesucristo podemos ser más que victoriosos, más que victoria, hermano, más que victoria tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino
para deshacer las obras del diablo. Luego el versículo 9, hermano, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Entonces alguien pregunta: ¿quién entonces ha nacido de Dios? ¿Quién ha nacido de Dios? Si aquí de nuevo dice, este verso es paralelo a los anteriores que hemos leído: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quién entonces ha nacido de Dios? Bueno, hermano, en el Señor. Y luego de nuevo vamos y decimos: Juan, te equivocaste otra vez, porque tú nos manda a orar por el hermano que peca. ¿Ah? Si alguien tiene alguna duda de esto, creo que lo tenía acá, desafortunadamente, acá en estas notas no las tengo, en los borradores las tengo, pero el apóstol Juan exhorta a los hermanos a orar por el hermano que peca. Entonces, ¿qué quedamos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, parece contradictorio, pero esto es lo mismo que vimos en el versículo 4. Y en el versículo 4 hablamos de los antiley, que el pecado, la naturaleza del pecado es infringir también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿En qué sentido no lo practica? De pronto cae en pecado, pero no practica la infracción a la ley que está sobre la ley de Dios y que ya no le importa y dice: da lo mismo lo que estoy haciendo, total, no pasa nada. No, sino que no. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado en el sentido de la infracción a la ley de Dios. Es decir, cuando peca, esa persona se humilla y se arrepiente a la presencia de Dios. Una persona que infringe la ley, como él está sobre Dios, no le interesa lo que Dios dice. Si Dios dice: es pecado mentir, a él le da lo mismo, porque él está sobre la ley de Dios y sigue mintiendo. Pero un cristiano, hermano, si usted miente, le miente a un hermano, ¿qué le pasa? Al un minuto, al segundo de haberle mentido a su hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se siente mal. Empieza algo en nosotros. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tuve esta reacción? Y uno se conduele y viene el arrepentimiento. Bueno, hermano, no practicamos el pecado de la infracción a la ley de Dios, aunque todavía de manera esporádica podríamos pecar en el otro sentido, que por la pura gracia y misericordia del Señor podemos arrepentirnos. Qué bendito es el Señor, ¿ah? Qué grande es el Señor, que tenemos esa gracia. Entonces, ese es el sentido que da aquí la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ese tipo de pecado que infringe la ley de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, él es esperma de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen la palabra del Señor, otros dicen el Espíritu Santo. Permanece en nosotros. Y como permanece en nosotros desde el momento que hemos creído, o sea, el Santo de los Santos permanece en nosotros, no andamos practicando el pecado, hermano. Todo lo contrario, cada día el Señor en su gracia, en su poder, nos va limpiando, nos va santificando, hermano. Y dice acá: porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar en el sentido de violar la ley de Dios, porque es nacido de Dios. Y acá el versículo 10 de nuevo viene con esta aseveración tan fuerte: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuántas, hermano? Mire, pregunta, muy importante. ¿Cuántas categorías de personas hay en el mundo? ¿Cuánta categoría de personas? Solamente dos, hermanos.
dos categorías de personas: hijos de Dios e hijos. ¿Cuántos saben que estoy leyendo la Biblia? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces no hay una cosa intermedia, hermano. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Hasta de pronto nos estremecemos en decir. Pero esa es la realidad. La palabra del Señor, insisto, hermano, no coloca las cosas en términos relativos. No coloca las cosas a media tinta. La palabra del Señor es certera. Un cristiano es frío o es ardiente en las cosas del Señor. Pero a los tibios, dice la Escritura, que el Señor los va a vomitar de su boca. Porque Dios no está en las medias tintas y Dios declara: las religiones del mundo te dan una tercera alternativa. Mira, mientras estás en alguna posición, tú puedes estar aquí al medio. Las religiones te dan una alternativa, pero el Señor en su palabra dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así, rápidamente, con claridad total, dice: todo aquel que no hace justicia, o sea, que está practicando el pecado y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, este es el examen que nosotros tenemos que hacernos, hermano. La pregunta es, y aquí ya podemos terminar la enseñanza y la reflexión para nosotros: ¿estamos haciendo justicia? Esa es la reflexión que usted se hace de manera personal, no me la diga a mí. Usted hace justicia, usted no está practicando el pecado. Hermano, usted está amando a su hermano. Es la reflexión que tenemos que hacernos, porque aquí dice: el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Permita el Señor en esta mañana que todos los congregados en esta preciosa congregación reunida en esta hora, que estemos practicando la justicia. Que estemos practicando la justicia. Tenemos problemas con el pecado, pero apenas lo tengamos, hermano, apenas lo tengamos, hermano, entendemos y nos alineamos con el Señor para reconocer que hemos pecado y que ese pecado está afectando a Dios, hermano. Ese pecado que hemos hecho está afectando a Dios y como consecuencia tenemos que confesarlo, decirlo: Dios, tú has dicho que esto es pecado y yo me alineo a ti para decir que esto también es pecado lo que he hecho. Por lo tanto, en tu favor y misericordia me arrepiento delante de tu presencia. ¿Ah? Me arrepiento. Y también, tal vez, si a alguien, uno de nuestros hermanos, aquí particularmente, aunque la Biblia habla de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, es decir, a toda la gente, particularmente nos está hablando del amor a nuestros hermanos, a los que son parte de la familia de la fe. De pronto, tal vez no tienen la misma personalidad, el mismo carácter, quisiéramos que fuesen como nosotros quisiéramos que fuesen. Pero no es así, porque Dios a todos nos ha hecho diferente. Bueno, la palabra del Señor dice que la manifestación o darse a conocer como hijo del Señor es simplemente que estamos amando a nuestros hermanos. Que nos bendiga grandemente. Entonces, la pregunta crucial para nosotros es: ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Y la prueba de la paternidad se deja ver aquí en la palabra del Señor. ¿Ah? Generalmente los médicos toman muestras de sangre. ¿Ah? Uno va al médico y a través de sacarle un poquito de sangre están viendo diferentes enfermedades. Mire cómo ha avanzado la ciencia en esto, que de pronto un poquito de sangre, un tubito o dos tubitos,
van a ver qué enfermedad podría estar afectando nuestro cuerpo. Ahora, ¿sabe lo que hace el Señor? Toma muestra de nuestro estilo de vida. Toma muestra de nuestro estilo de vida y respecto al resultado, al no haber evidencias que Él nos muestra en su palabra, simplemente dice, este no es hijo mío. Pero cuando hay evidencia, Él dice, este es un siervo, un hijo, una hija mía. Entonces, que el Señor nos bendiga grandemente, amado en el Señor. Insisto, no hay estado intermedio. No hay, hermano, una vida intermedia. O estamos en la fe o no estamos en la fe. Por eso de pronto les digo, hermano, si hoy oyere la voz del Señor, no endurezca por más tiempo su corazón, porque se está en Dios, su Padre es Dios, nuestro Padre es Dios, o el padre que tiene es Satanás, el diablo. Hijo del diablo, hermano. Qué fuerte. Oye, Juan, ¿por qué hablas tan feo? Pero Juan no está hablando Dios en su palabra. ¿Ah? Entonces, hermano, la solución al problema del pecado original y al problema de los pecados simplemente es reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pueden colocarse en pie porque voy a terminar. No sé si tenemos un texto emblemático para decir y poder memorizar. El último nos duele, pero en la realidad, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Padre nuestro, Padre celestial, no has presentado delante de nosotros esta gran verdad, esta prueba de la paternidad, que de pronto los hermanos de la iglesia del primer siglo estaban un tanto confundidos, estaban tal vez desorientados porque veían a todos los hermanos iguales, pero de pronto en la congregación llegaron hermanos inclusive a predicar y su predicación era diferente a los dichos de tu palabra. Entonces el apóstol Juan tiene que empezar a aclarar quiénes pertenecen a Dios y quiénes pertenecen a Satanás. Y aquí una de las funciones principales que hemos visto tiene que ver con la práctica del pecado. Y la naturaleza del pecado justamente es la infracción de la ley, cuando a la persona no le importa lo que la ley de Dios dice, le da lo mismo. Si Dios establece sus parámetros, a esa persona le da lo mismo. Por lo tanto, ha entrado el pecado y está ahí como hijo de Satanás. Ahora, los creyentes seguimos teniendo problemas con los pecados, pero no en la práctica habitual. No es algo repetitivo, sino algo que de pronto por nuestro propio descuido fallamos delante de la presencia de nuestro Señor. Pero ahí, en ese momento, tenemos que reconocerlo. En el instante, tenemos que ir rápidamente al lavacro de nuestra vida, que es la sangre redentora del Hijo del Señor, que tiene poder suficiente para limpiarnos de todo pecado. Señor, que todos los que estamos en este lugar no estemos infringiendo la ley, sino que, si bien es cierto, podríamos tener ciertos problemillas con los pecados, pero cada vez son menos. Cada vez se van diluyendo y cada vez estamos reconociendo que eso es pecado delante de la presencia del Señor y que tú viniste para deshacer la obra del diablo y para proveernos el poder y la libertad para ser más que vencedores en medio de todas las mentiras de Satanás. Gracias, Señor, gracias, nuestro Padre Celestial, porque tú has hecho provisión para nuestras vidas, porque tú no has
Señor, implantado dentro de nosotros la simiente tuya, porque la simiente de Dios permanece en él. Bendito Señor, bendito Dios, porque Cristo, nuestra vida, está en nosotros. No solamente Cristo está en nosotros, también la palabra del Señor implantada dentro de nosotros, y también el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Bendito eres Dios para siempre. Y de esta manera no anda pecando a la manera de la transgresión. No puede pecar porque he nacido de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Gracias por el esperma implantado dentro de nosotros. No sé si hay alguna palabra de gratitud por el esperma, por la simiente que Dios ha implantado dentro de nosotros desde el mismo momento en que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que nos empieza a alejar del pecado. No sé si alguien tiene una palabra de gratitud, puede entregarla, puede decirle gracias, Señor, por la implantación de tu esperma. Gracias, Señor, por la simiente de Dios que tú has implantado en nuestra vida. Tenga un tiempo, hermano, tenga un tiempo de oración a la presencia del Señor. Con un poquito más de emoción, podría ser. ¿Ah? Gracias, nuestro Padre Celestial, por la semilla tuya implantada en nuestros corazones, por la transferencia de los rasgos, por el carácter, el ADN espiritual que tú nos has implantado dentro de nosotros. Señor, gracias, porque tú has compartido tu santidad desde el momento que has venido a nuestros corazones. Señor, por eso en esta mañana te adoramos, te bendecimos y no andamos como el mundo, infraccionando la ley tuya, y no andamos pecando a diestra y a siniestra, porque tú has implantado la semilla tuya. Bendito Dios, bendito Dios. Cristo mora en nuestros corazones, Cristo vive en nuestros corazones, tu palabra está dentro de nosotros y tu Espíritu Santo mora en nuestro ser. Bendito implante que tú has hecho, bendita semilla implantada dentro de nosotros desde el mismo momento que tú viniste a nuestros corazones. Por eso en esta oportunidad te adoramos, Señor. Por eso, Señor, aunque el diablo venga con sus maldades, con sus tentaciones, no nos tiene a servidumbre, no nos tiene sujeto, no nos tiene a su voluntad, porque Cristo vive en nuestra vida. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, aleluya. Te adoramos, te bendecimos en esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias por la simiente de Dios que permanece en nosotros. Dígale gracias, Señor, por tu simiente que está en mi vida. Dígale así: gracias, Señor, por la simiente tuya que está dentro de mi ser. Gracias, Señor, por la implantación de tu simiente. Gracias por tu esperma, Señor. Gracias por tu ADN que tú nos has compartido a cada uno de nosotros. Aleluya, bendito Dios para siempre, alabado sea para siempre. Bendito Dios, te adoramos en esta preciosa oportunidad. Adorable Espíritu Santo, y si hay alguien en esta hora, en esta congregación, que aún está en la esclavitud del pecado, está violando la ley de Dios y como consecuencia
vienen muchos pecados, Señor, en esta hora, que pueda conocer a la persona del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, entregar su vida a Él y empezar un nuevo andar en la fe de nuestro gran Dios. Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Muévete en medio de nosotros, muévete en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendito Dios, santo Dios, maravilloso Señor, te adoramos en esta oportunidad, bendecimos tu nombre, Señor, y que para más de alguien amanezca en la persona de nuestro Señor Jesucristo.